Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches, docente. Sí, le escucho. Ya, por favor, activen sus cámaras. Ya no tengo que decirles a ustedes ni repetirles todos los días lo mismo. Tienen que ya de frente activar su cámara. Una justificación. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya, sus cámaras activadas, por favor, el resto. Muy bien. Iniciando la semana 9 de nuestro sílabus en el curso de psicometría, lo que vamos a tocar en esta oportunidad es un tema muy importante en nuestra formación. Ya les voy a pedir toda su atención porque esto se aplica en casi todos los campos de la psicología, que es la validez de los instrumentos. Durante todas las semanas pasadas hemos hablado sobre cómo construir un instrumento, ¿ya? Y hemos hablado eventualmente en algún momento de validez y confiabilidad, ¿ya? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es analizar estos temas, ¿no? Y esta clase es validez y la siguiente clase me parece que es confiabilidad. Debemos entender muy bien este tema porque tiene que ver no solamente con todos los tests que tú vas a aplicar a lo largo de tu vida, que van a ser cientos, ¿ya? Un psicólogo a lo largo de su vida va a tomar cientos y a veces miles de tests, ¿ya? Yo no recuerdo, no sé, no tengo idea cuántos test he aplicado a lo largo de mi vida profesional, porque a veces lo tomas individualmente, pero muchas veces los tomas colectivamente. Y si tienes que hacer la investigación, a veces tienes que tomar a 300, 400, 1000 personas. Y siempre está detrás de eso el saber detectar los aspectos de validez y de confiabilidad. Pero no solamente en la aplicación que vas a hacer a lo largo de tu vida, sino también en el tema de tu tesis. Tu tesis está muy amarrada a estos conceptos de validez y de confiabilidad. Por lo tanto, debes dominarlos, debes conocerlos, no es nada complejo, pero debes conocerlos y no debes dejarlo al azar, ahí suelto, como un tema cualquiera. No, esto es vital para tu vida profesional, sobre todo cuando vas a hablar con profesionales de otras disciplinas. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es validez de los instrumentos.
¿Qué cosa es validez? Validez es algo simple. Es el grado en el que un instrumento mide la variable que busca medir. Así de simple. ¿Ya? Si yo voy a construir un instrumento que mida estrés, entonces yo tengo que asegurarme, técnicamente por supuesto, de que ese test que he construido mida efectivamente este estrés. Pero el profesor, o sea, ¿cómo puedo, puedo tener una idea? No, no. O sea, tiene que medir estrés. ¿Ya? Si no, no es válido. Así de simple. Estarías tomando un test que no sirve y por lo tanto estarías midiendo cualquier cosa, pero no necesariamente estrés. Estarías midiendo lo que tú crees que es estrés, pero no es estrés. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar que voy a que mi test está midiendo efectivamente? Eso está relacionado con lo que con lo que hemos hablado las semanas pasadas, que es eh, que tu test debe salir de ciertos indicadores. Estos indicadores deben salir de ciertas dimensiones, y estas dimensiones tienen que salir de un marco teórico. ¿Ya? Entonces, no hay otra manera de construir un test, ¿no? Entonces, por eso dicen el recuadro verde. Dice, un instrumento válido para medir inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria, por ejemplo. Ahí, si se dan cuenta, ya estamos entendiendo que a veces, sin darnos cuenta, podríamos estar midiendo otras cosas, ¿ya? Parecidas a inteligencia probablemente, ¿ya? Y no necesariamente estaríamos midiendo inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. O sea, para eso tenemos que estar muy preparados, ¿ya? El test que tú construyes, desde el primer ítem hasta el último, debe medir la variable que tú te has propuesto medir, ¿ya? Y como vemos ahí al costado derecho, la validez se mide de 1 a 5. ¿Ah? Perdón, de 0 a 1 que estoy hablando, de 0 a 1, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que, a ver, voy a tomar acá, segundo. A ver, 0 a 1, ¿ya? Entonces, nuestro instrumento va a tener la validez en cualquiera de estas líneas, ¿ya? O sea, puede estar cercano a 0 o puede estar cercano a 1 o puede estar cercano a la mitad, a 0,5, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros determinemos cuánto mide, cuánto de validez tiene tu test. Y para eso hay ciertas estrategias, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Menos de 53, de 50, 0,50 es una validez nula. De 50 para 59 más o menos es una validez baja. De 60 a 65 es válido, ¿ya? Pero no tan válido, ¿ya? De 66 a 71 es muy válido o fuertemente válido. De 70 a 0,99 es una validez excelente, y si llegas a 1 es validez perfecta, ¿ya? La validez perfecta solamente la obtienen los instrumentos de medición tipo, por ejemplo, reloj atómico, ¿no? Que está basado en es casi perfecto, contando y midiendo el tiempo, ¿ya? O el termómetro, que más o menos es uno de los más acertados para medir la temperatura, pero ahora están saliendo unos termómetros digitales que son mucho más precisos que el termómetro, ¿no? Entonces,
es más cercano a cero cuando un instrumento mide la variable que pretende medir lo más cercano a 1, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Tú debes construir, ir construyendo ítem a ítem tu instrumento con la idea de alcanzar el 1, ¿ya? Esa es la idea. Por eso es que desde el primer instante en que tú decides construir un test, debes cuidar de una manera técnica científica lo más objetiva posible que toda la información que tú recojas sobre la variable que vas a medir sea la información más exacta, más fidedigna, más científica y no, por ejemplo, recoger información de internet pero de páginas generales, no. O sea, busquemos información basada en instrumentos científicos, en artículos de revistas serias, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas nos van a dar un marco teórico, unas dimensiones, unos indicadores, los más cercanos y están basados en estudios también. Entonces, como te digo, tú debes preparar tu instrumento de tal manera, desde el primer paso, escoger, es como que tú quieres hacer un queque, ¿ya? Si quieres hacer una torta, un queque, tú puedes elegir en hacer un queque de baja calidad, de mediana calidad o de alta calidad. ¿De qué va a depender? De los insumos que tú elijas, ¿ya? Entonces, tú dices, quiero hacer la mejor torta porque es para mi amor. No sé si tu amor puede ser eh, tu hijo, tu hija, tu pareja o la persona que quieres que sea tu pareja. Y quiero darle lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas a comprar a los mejores lugares. De repente acá en Lima podría ser Vivanda, por ejemplo. Vivanda tiene todos los artículos seleccionados, ¿no? Harina importada, todos los ingredientes importados. Carísimos, pero son de primera calidad. Entonces, con eso yo estoy asegurando en un gran porcentaje de que voy a hacer una buena torta. Pero ojo, falta el procedimiento. O sea, yo tengo que estar preparado también y debo seguir todos los pasos para que esa torta se haga de la manera en que lo manda el chef más acreditado, la persona más acreditada. Entonces, las cantidades para echar los temas de los insumos, eh, los tiempos en que debo estar revolviéndolos o que estén en el horno, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso rigurosamente respetado. Entonces, si tú tienes buenos insumos y además tienes buenos procedimientos, no te puede salir un queque de baja calidad, te va a salir un queque de muy buena calidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta por acá antes de dar paso a las siguientes? Recuerden que este tema tiene que aprenderse y tiene que entenderse desde el principio, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Los ítems pueden ser, las preguntas pueden ser más de 100. Sí. En realidad, si son más de 100, es porque estás midiendo mucho más conductas de las que podría medir cualquiera. Entonces, es un buen test. Pero, por ejemplo, un criterio es a un chico de 12 años, 13 años, ¿les podrías aplicar más de 100 preguntas? Entonces, poco en duda, ¿no? Depende mucho de la edad a la que te dirijas, por ejemplo, también, ¿no? ¿No? Entonces, de repente tú dices, pero profesor, es que bien medidos son 100 y quiero dirigirme a Puber. Allá, entonces en tu ficha técnica tú tienes que ser muy meticuloso, es decir, debido a que es una gran cantidad de preguntas y el público al que se dirige es un público que tiende a perder rápidamente la concentración, es bueno que el profesional esté pendiente, que sea en grupos muy
muy chicos o individual para que haya un seguimiento y que si se puede dar espacios de unos break de unos 5 minutos, ¿no? De modo que se puede aplicar. Por eso es que la ficha técnica la debe construir quien ha construido el test, porque va valorando y va entendiendo criterios muy finos, como ese, por ejemplo, que te estamos conversando, ¿no? Y dar las pautas para que cualquiera que lo tome pueda recoger con validez los resultados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pilar, ¿qué pasó, Pilar? ¿Has gritado algo en el chat? Profesor, buenas noches. No, disculpe, las teclas se escribieron Ay, así. Sí, profesor. Kio, ¿qué quiere decir con Kio? Dije, yo pensé, ¿qué pasa? Sí, no, se empezaron a alocar las teclas. Ya, muy bien, muy bien. Vamos con la diapositiva siguiente. Entonces, escuchen esto y vamos a poner toda la atención del caso. A ver, no sé por qué no ha cargado la diapositiva que yo quiero que cargue. Un segundo, por favor. Voy a dejar de presentar para presentar la diapositiva que ya la arreglé. A ver, un segundo. Muy bien. Dice validez. Ya, ojo con esto. Para obtener la validez se puede recurrir a muchas formas, a muchas actividades, muchas formas de trabajo. ¿Ya? Por ello, se establecen 3 tipos de validez. ¿Ya? Estas validez, cada tipo está basado en la evidencia que se obtiene para determinar la validez. ¿Qué significa evidencia? ¿Sobre qué me baso para obtener la validez? Hay 3 formas de determinar la validez de un instrumento. La validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. ¿Ya? Los nombres nos van a dar algunas pistas, ¿ya? Yo quiero decirles algo. Por ejemplo, cuando yo estudiaba validez, yo no le presté atención en las primeras clases y tuve graves problemas de entender en el futuro qué era la validez, ¿ya? Pero les recomiendo que pongan atención a esto. Entonces, hay 3 tipos de validez según el tipo de evidencia, ¿ya? Nuevamente digo, ¿qué significa evidencia? Es sobre lo que yo me baso para determinar la validez. Validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. ¿Ya? Sin embargo, como dice en el punto siguiente, si bien hay 3 tipos de validez, en realidad es una sola. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que tener una validez potente de tu instrumento. Quiere decir de que debe tener validez de constructo, validez de contenido y validez de criterio. O sea, esa es la validez general de un instrumento, ¿ya? Como dice ahí, tal como afirma Abad, Abad es uno de los más expertos, de los psicólogos más expertos en validez, ¿no? Dice, la validez es un proceso unitario, o sea, uno solo, es una unidad que tiene como objetivo aportar pruebas sobre las inferencias que podemos realizar con un test, ¿ya? Esto yo cuando estaba estudiando no lo entendía. Yo se los voy a tratar de explicar y si no lo entienden, me preguntan, ¿ya? Dice, la validez es un proceso unitario que tiene como objetivo aportar pruebas, ¿ya? En primer lugar, pruebas. O sea, para que un instrumento sea válido, nosotros, los que construimos el test, debemos aportar pruebas, ¿ya?
sobre las inferencias que podemos realizar con un test. Sobre las inferencias que podemos realizar con un test. ¿A qué se refiere inferencias? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a decirme qué significaría inferencias o inferir? ¿Alguien de ustedes sabe o tiene una idea? ¿Nadie? Ok. Interferir con... ¿Que no puede No, interferir? no. Inferencia, ya, a ver qué dice Beatriz, creo que está escribiendo, a ver. No, ya, sí. Inferir es emitir un juicio, efectivamente. Es decir si algo es, o sea, es un juicio, ¿ya? Pero como dice el diccionario, es emitir un juicio o conclusión a partir de hechos, ¿ya? A partir de hechos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que aportar pruebas de que nuestro test es válido, ¿ya? Y que nuestro test puede aplicarse en otros públicos, ¿ya? Porque, porque alcanza cierto nivel de pruebas, ¿ya? Que nosotros vamos a ofrecer, ¿ya? Lo digo de otra manera, ¿ya? Dice, la validez tiene como objetivo aportar pruebas sobre las inferencias que podemos realizar con un test. O sea, aportar pruebas sobre si nuestro test es válido o no es válido para aplicarse a determinado grupo de personas. ¿Ya? Siempre la validez es aportar pruebas, inferir, ¿ya? Emitir juicios, ¿no? Y ahora sí podemos decir entonces, hablar sobre los tipos de validez, ¿ya? Sobre los tipos de validez. Validez de contenido, ¿ya? La validez de contenido intenta determinar el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, ¿ya? Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas o de matemáticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de adición, o sea, de suma, y excluya problemas de sustracción, multiplicación y división. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es validez de contenido. O sea, si yo voy a medir matemática, o sea, voy a medir cuánto conoce de matemática un chico o cuánto conoce de aritmética un chico, un estudiante, y solamente pongo problemas de sumas, no estoy midiendo, no es válido para medir aritmética. Solamente es válido para medir conocimientos en operaciones de suma. ¿Ya? Para que sea válido un instrumento que mide operaciones aritméticas, tiene que incluir problemas de las cuatro operaciones aritméticas. ¿Sí? Yo no voy a seguir avanzando acá hasta que me digan si es que se entendió esto, por ejemplo.
Ujú. ¿O alguien tiene alguna duda? Ujú. Veo que se han quedado mudos porque probablemente nadie entiende lo que hemos dicho. Ujú. Sí, se ¿Podría entiende. repetir, por favor? Ah, ya. Ok. Sí, díganlo. Cuando no entienden, díganlo. La validez de contenido busca determinar si el contenido de la prueba es válido para lo que quieres medir, ¿sí? Contenido, ¿ya? Para lo que quieres medir. Entonces, ¿qué quiero medir? Quiero medir eh, conocimiento de aritmética en los niños de primaria, ¿ya? Todos sabemos que la aritmética se compone de 4 operaciones matemáticas. Suma, resta, ¿qué más? Multiplicación Multiplicación. Y división, y división. ¿ya? Suma, resta. Oye, saben bastante, ¿ah? De verdad, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, entonces todos sabemos que las operaciones aritméticas son 4, ¿ya? Y si yo quiero construir un instrumento para medir operaciones aritméticas y solamente incluyo problemas de suma, ¿estaría midiendo operaciones aritméticas? No, No, solamente de suma. de suma. Efectivamente. Entonces mi instrumento no es válido para medir operaciones aritméticas. ¿Por qué? Porque su contenido me dice que faltan dimensiones. ¿Se acuerdan ustedes de las dimensiones que tengo que medir? ¿De acuerdo? Entonces, la validez de contenido se refiere a que un test es válido en su contenido en la medida en que mida todo lo que compone la variable. ¿Ya? Como dice en la diapositiva primera, ¿no? Si yo quiero medir inteligencia, y tú sabes que la inteligencia tiene varias dimensiones, ¿no? Pero solamente mido memoria, mi test no es válido para medir inteligencia, porque en el contenido solamente está midiendo memoria, ¿ya? Si yo le cambio de nombre y pongo test para medir memoria, entonces se vuelve válido, ¿ya? Porque mide solamente lo que el contenido está tratando de medir, ¿ya? Entonces, validez de contenido implica que el test debe medir lo que pretende medir, o sea, su contenido debe estar compuesto por las variables y las dimensiones que yo debo medir, ¿ya? Lo que le decía en clases pasadas, yo debo agotar las dimensiones en mi test, ¿ya? Porque si se me escapa una dimensión, ya no estoy midiendo la variable que pretendo medir, ¿sí? A ver, emérita, ¿se me ha entendido? Emérita, parece que no me ha entendido. Más o menos, profesor. Tendría que volver a repetir. Ah, Perdón, tendría que volver a repasar la clase. no, vamos a ver si tenemos un voluntario de los que han entendido para que expliquen a emérita qué cosa es validez de contenido. ¿Quién se atreve? Profesor, es una pregunta, profesor. Yo por razones personales no puedo entrar en 3 semanas a clase y estoy revisando las clases que supuestamente deben estar grabadas y no hay.
me sale un letrero donde dice vaya, parece que no tiene acceso. Entonces no puedo revisar esas clases. Entonces es porque no tienes acceso, ¿ya? No es porque no haya... Bueno, la semana 6, 7, 8 que no pude entrar es esto, que me sale así. En las semanas anteriores sí normal. ¿Alguien tiene algún problema con respecto al ingreso a las clases pasadas? ¿Alguien ha entrado, aparte de Mérita, ha entrado a las clases 6, 7 y 8 por si acaso de las que están grabadas? Sí, profesor, yo normal puedo entrar. ¿Quién es? ¿Quién habló? Pilar, Ya, entonces si Pilar ha entrado, entonces puede entrar cualquiera de Mérita, ¿Cómo ¿ya? me podría indicar el proceso para poder entrar? Porque yo entro por la página de la universidad y no puedo. Ya, habla con tu coordinador para que verifiquen eso, ¿ya? Gracias. Ok, muy bien. Quedamos en que, miren, si nadie puede explicarle a Emérita lo que significa validez de contenido, quiere decir que nadie lo ha entendido. ¿Mm? yo, profesor. A ver, Pilar, ¿no? Sí, profesor. Vamos, Pilar. Te La felicito porque eres valiente. La validez de contenido, lo que busca en realidad es que el contenido de nuestro test, tenga todas las pruebas que nosotras queremos medir. En este caso, agotemos todas las variables para que nuestro test esté completo. Ujú. Muy bien, Pilar, muy bien. ¿Alguien que quiera anotar algo más? Adicionalmente, votar, ¿no? Como usted dice, por ejemplo, si uno quiere, en caso de aritmética, utilizar todas las operaciones, como son la suma, resta, multiplicación y división, no solamente suma, porque no es válido la prueba. Ok. Carito, creo que habló, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Quién más puede anotar algo más? De repente poner un ejemplo desde su test o desde un test. Ya. Nadie más, creo. Muy bien. Entonces, es eso, pues. Validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja el dominio específico de contenido, o sea, que domines todo el contenido de lo que quieres medir, de la variable que quieres medir, ¿ya? ¿Y cómo se determina la validez de contenido? Pues la validez de contenido no solamente la determinas tú porque tú eres el investigador, tú eres la investigadora y tú has revisado la teoría sobre la variable que quieres medir, sino que finalmente tienes que pasárselo a juicio de expertos. Los expertos te confirman que los ítems, las dimensiones que tú estás colocando ahí, efectivamente sirven para medir la variable que tú estás tratando de medir. ¿Sí? Son ellos finalmente los que le dan validez al contenido de tu test. ¿Ya? ¿Preguntas? Muy bien. En segundo punto tenemos la validez de criterio. ¿Ya? La validez de criterio. ¿Y qué cosa es validez de criterio? No es nada más que lo que dice ahí. ¿Ya? Dice, se establece o se da, ¿ya? Al validar un instrumento de medición y compararlo
con algún criterio externo, ¿ya? Con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, ¿ya? Entonces, me quedo ahí para aumentar ese tema, ¿ya? A ver. Si yo, por ejemplo, ojo con esto, chicos, ¿ya? Chicas. Si yo quiero medir, em, quiero crear un instrumento para medir operaciones aritméticas, ¿ya? Voy a seguir con el instrumento de operaciones aritméticas, ¿ya? Entonces, yo aplico mi instrumento de operaciones aritméticas y luego hago un ranking donde pongo al alumno que ha tenido mayor puntaje en mi test y lo pongo así en orden descendente hasta el último alumno que ha tenido el menor puntaje en mi test, ¿ya? De operaciones aritméticas, ¿ya? Y luego me voy y le pido al profesor de matemáticas que me dé las notas de sus alumnos, de esos mismos alumnos, ¿ya? Y comparo las notas de matemáticas con los resultados obtenidos por los chicos en mi test de aritmética, ¿ya? Y si me sale que en general es igual, aquellos que tuvieron altas calificaciones en mi test de operaciones aritméticas son los chicos más destacados en el curso de matemáticas, entonces quiere decir que mi test es válido, ¿ya? Eso se llama validez de criterio, ¿ya? Cuando yo comparo resultados de mi test con un criterio externo, ¿ya? Un criterio externo. Lo mismo, por ejemplo, quiero medir, yo preparo un test de inteligencia en chicos, para chicos de colegio, secundaria. Y le aplico el test de inteligencia y comparo los resultados de test de inteligencia con las notas totales de la promoción. ¿Ya? Las notas totales de todos los cursos. Y si me sale similar o igual, quiere decir de que mi test está bien completo. Es válido, recuerden, es válido. ¿Ya? En el caso de validez de contenido, los jueces me dicen que es válido. ¿Ya? En el caso de validez de criterio, la otra prueba, sus notas, me dicen que es válido mi test. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, si se van dando cuenta, yo voy a retornar a la diapositiva anterior y me voy a fijar en lo que decía Abad. ¿Ya? Espérenme un segundito. ¿Ya? Abad decía, es un proceso unitario que tiene como objetivo aportar pruebas sobre las inferencias que podemos realizar con un test, ¿ya? Pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? El criterio de jueces para la validez de contenido, las notas de los alumnos para la prueba de inteligencia y las notas de matemáticas para mi prueba de operaciones aritméticas. Ya, por eso yo estoy aportando pruebas para determinar que este test que estamos construyendo tiene validez de contenido, ¿ya? Y de criterio, ¿ya? Por eso, nuevamente, validez de criterio. Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo, ¿ya?
¿Sí? ¿Está claro? Para fines de algunos autores, validez de contenido y validez, perdón, concurrente es lo mismo. ¿Ya? Algunos incluso le llaman también validez predictiva. ¿Ya? Continuamos. Entonces, ¿qué más dice allí? A ver, en las campañas electorales, los resultados finales de las elecciones, los sondeos se comparan con los resultados finales de las elecciones, ¿ya? Y con eso, las empresas de encuestadoras dicen que, su, sus encuestas eran válidas y confiables. ¿Por qué? Porque ganaron eh, los candidatos que ellos predijeron, ¿ya? Que ellos predijeron en las encuestas antes de las elecciones, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por eso también se le llama validez predictiva, ¿ya? ¿Y cómo se saca la validez de criterio? Se saca comparando los resultados del criterio externo con el criterio con MIPTES y utilizando operaciones matemáticas como el coeficiente de contingencias, el coeficiente Spearman-Brough, el coeficiente de Pearson, el alfa de Cronbach y la técnica Aiken, que después vamos a verlo, ¿ya? Pero les quiero decir a ustedes que lo que se comparan son los resultados de ambos instrumentos, de ambos criterios, ¿ya? Por eso la validez y la confiabilidad siempre se trabaja con resultados, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, entonces debo asumir que todos han entendido, ¿no? Luego Profesor, viene la... Sí, la validez del constructo. validez de contenido, validez de criterio y validez Son de tres, constructo. Son tres. son, La tercera. son tres. Así es. ¿Qué es la validez de constructo? ¿Ya? La validez de constructo, como su nombre lo indica, es determinar que un instrumento es válido porque explica el modelo teórico o constructo sobre el que se basa, ¿ya? ¿Ya? Lo que les decía a ustedes, ¿se acuerdan que cuando tú quieres construir un test, tienes que buscar teoría? Tienes que buscar teoría y tienes que buscar toda la teoría para determinar qué dicen los autores teóricos con respecto a esa variable y salques de ahí tus dimensiones, ya es eso. O sea, la validez de constructo debe explicar el modelo teórico, empírico es basado en investigación, que está detrás de la variable de interés. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la variable de constructo? Es verificar si el constructo teórico, o sea, si tu test es válido con respecto al constructo, con respecto a la teoría, ¿ya? Con respecto a la teoría, ¿ya? ¿Y cómo se basa con respecto a la teoría? Fácil,
es que tú dices, la teoría dice que las operaciones aritméticas son 4, ¿ya? Entonces pones varios problemas de suma, varios problemas de resta, varios problemas de división y varios problemas de multiplicación, varios, ¿ya? Un test tiene varios ítems de una sola dimensión, ¿ok? Entonces, sobre los resultados que haya con respecto a esta medición, yo les voy a aplicar un análisis que se llama, por ejemplo, análisis factorial, para determinar si ese ítem que dice que va a medir operaciones aritméticas de suma corresponde a su suma. Si el ítem que dice que pretende medir resta corresponde al factor o dimensión resta. Si el ítem división que aparentemente mide división corresponde al factor, ¿ya? El análisis factorial lo que hace es, como tú aplicas tu prueba a varias personas, a cientos de personas, compara todas sus respuestas y te dice, ¿sabes qué? Estadísticamente, este ítem no pertenece a ese factor, no está midiendo ese factor, sácalo, ¿ya? Sácalo, porque no está midiendo ese factor. Entonces, lo que te hace el análisis factorial es ver, es el instrumento, es la herramienta para medir validez de constructo. Conclusión, como dice abajo en la parte roja, la validez total del instrumento es la suma de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. ¿Ok? Mudos. Hasta acá escucho sus neuronas cómo están sonando. ¿Ah? Dígame algo. ¿Mm? ¿Hay algo o no hay algo? ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Son 7:52. Tómense 8 minutos para remojar su cabeza en agua helada y regresan ya para que no se vaya a quemar las neuronas. ¿Ya?
Muy bien, continuamos. Por favor, pongan sus pantallas. A ver. Pantallas Pilar, Maribel, Emérita, Clelia. Pantallas, por favor, ¿ya? Pilar, pantalla. Muy bien, continuamos entonces. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los tipos de validez? El constructo, profesor, validez de constructo, ¿puede repetir y dar ejemplos, por favor? Ya, ok. En psicología, constructo se le llama a la variable. Se le, se le denomina a la variable. Es un constructo. ¿Por qué se dice constructo? Porque no es algo que existe predefinidamente, ¿no? O sea, estrés. Hay que construir lo que significa estrés, porque estrés es muy complejo, ¿ya? Personalidad, hay que construir lo que significa personalidad. En psicología no hay nada predefinido, como por ejemplo en medicina sí, el cerebro todo tienes que construirlo, el cerebro está hecho, ¿no? Y tiene sus partes y tiene todo clarísimo. Pero en psicología hay que construir, por eso se llama constructo, cada vez que hablamos de una variable. Entonces, la validez de constructo en realidad es validez de la variable, ¿ya? Entonces, la validez de constructo busca determinar si hay un modelo, si el modelo que está detrás de la variable que vamos a medir, el modelo teórico, eh, explica el test, ¿ya? O sea, se nota en el test, ¿ya? Y ese modelo teórico nos dice, por ejemplo, que las operaciones aritméticas están compuestas por 4 tipos de operaciones. La memoria está compuesta por 3 tipos de memoria: la memoria de largo plazo, la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo. El modelo teórico de personalidad Cattell nos dice que la personalidad está dividida en 16 factores. El modelo teórico de la personalidad de Eysenck nos dice que, eh, que la personalidad está dividida en 3, ¿no? Extraversión, introversión y neuroticismo, ¿ya? Y el modelo teórico psicoanalítico nos dice que la personalidad está dividida en 3: el ello o super yo, el yo y el inconsciente, ¿no? Entonces, esos modelos teóricos que nosotros, sobre los cuales nos basamos para construir nuestros test, deben verse reflejados en el test y en sus resultados. Entonces, la validez de constructo lo que busca es determinar que tus dimensiones o factores responden al, al modelo, ¿ya?, teórico sobre el cual te has basado. Por eso es importante que tú no construyas, porque que tú no construyas los test desde lo que tú crees, ¿ya? ¿Ya? No sé si se me ha entendido, ¿ya?
Muy bien. Entonces, estoy adecuando un poco la diapositiva porque me parece que las palabras eso complican un poco, ¿no? O sea, la validez de constructo busca, eh, busca el modelo, busca confirmar el modelo teórico em, que está detrás de la variable que estamos midiendo, ¿ya? Y ese modelo teórico nos dice a veces que esa variable tiene algunos factores o dimensiones. Y esos factores o dimensiones tienen sus ítems. Entonces, lo que te mide la validez de constructo a través, por ejemplo, del análisis factorial, ¿ya? Lo que te mide es si cada ítem corresponde a esa dimensión o a ese factor. ¿Ya? Corresponde a esa dimensión o a ese factor. ¿Sí? Validez de contenido. ¿Ya? Vamos a ampliar un poco el tema de la validez de contenido. Ya le hemos hablado de los tipos de validez, pero vamos a ampliar un poco, ¿ya? Dice la validez de contenido. Eh, para la validez de contenido, por costumbre, se acude a jueces, ¿ya? Para que evalúen los ítems del instrumento, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Voy a borrar. Recordar que el número de jueces no está consensuado y que depende de los intereses del investigador, ¿ya? Em, como mínimo deben ser 5, como mínimo, ¿ya? Pero eso sí, deben ser especialistas, ¿ya? En la materia, en la variable que voy a medir, ¿ya? Graveter y Forzano y otros autores consideran que la validez de expertos es un tipo adicional de validez, ¿ya? Y otros consideran que además hay también, ¿ya?, una validez consecuente que se refiere a las consecuencias sociales del uso de interpretación de una prueba. Pero esto no lo vamos a tocar, ya nos vamos a quedar en, en que la validez de contenido se trabaja por jueces y que esta cantidad depende de los intereses del investigador. Los intereses del investigador, recuerden, un investigador siempre busca que su test sea lo más válido posible y decirle al mundo, por si acaso, mi test es válido, ¿por qué? Porque lo evaluaron 10 jueces, 15 jueces, ¿ya? Hay algunas personas que escriben a 100 personas, a 100 psicólogos, ¿ya? Y les piden que validen su test, ¿ya? Y a veces tienes validado por 50, por ejemplo, porque no te responden nunca a los 100, ¿ya? Y cuanto más jueces han dado validez a tu instrumento y esos jueces son especialistas, entonces tienes validez de contenido, pero así, eh, lo más potente que hay, ¿no? ¿Ya? Por eso los invito a que ustedes están construyendo un test. No lo hagan solamente porque el profesor les está ordenando eso, sino háganlo lo mejor que puedan. Busquen los mejores jueces eh, y la cantidad mayor de jueces, ¿no? Ok. Esta es una ficha de validación, ¿ya?
de una prueba escrita, por ejemplo, de un examen, ¿no? Simple, donde se le pide a la persona que valide el ítem de 1 a 5, ¿ya? Y abajo ponga sus datos. Este es un, una prueba, pero una prueba para medición académica, ¿ya? Pero más o menos esa es la idea. Yo la pongo como ejemplo porque la validez de jueces se aplica en casi todas las carreras, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero construir un instrumento para medir la contaminación del agua, y yo soy biólogo, ¿ya? Ese instrumento se lo voy a dar a varios biólogos, ¿ya? Para que me digan, y les voy a alcanzar un papel para que me digan cuán válido es en todos estos acápites, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que un test psicológico es un instrumento de medición exactamente igual que un termómetro, que el metro, que un test de validación de contaminación, un examen de laboratorio de la sangre, es exactamente lo mismo, sino de que los exámenes de laboratorio son ya lo más exactos posibles, porque la ciencia ha determinado así. Nosotros todavía estamos en proceso de que nuestros instrumentos sean reconocidos como válidos, y uno de sus elementos es el juicio de expertos, ¿ya? Este es el modelo que usa normalmente en psicología, ¿ya? Y que ya les alcancé a ustedes, ¿ya? Creo que les alcancé ya, ¿no? Acá, a ver, voy a colocar un poco. Ya, ustedes van a ver acá las dimensiones. Acá va a estar los ítems que siempre vamos a medir en psicología, que es pertinencia, relevancia y claridad. Y acá los jueces deben poner, en esta parte de acá, deben poner las sugerencias, ¿no? Y sabemos nosotros las dimensiones, ¿no? Con sus respectivos ítems, ¿ya? Supuestamente, estas dimensiones salen del modelo teórico sobre el cual nos basamos, ¿ya? Entonces, validez de contenido es que los jueces, digan que es válido, válido todas estas preguntas, ¿no? Ok. Ese es otro tipo de validación de instrumentos por juicio de expertos, así se llama, ¿ya? Validación de instrumentos por juicio de expertos, ¿ya? La validez de contenido, ¿ya? Luego vamos a ampliar la validez de constructo, ¿ya? Y dice ahí que la validez de constructo se refiere a la cualidad de un instrumento de representar y medir un concepto teórico, ¿no? O sea, el, la validez de constructo busca medir la cualidad del instrumento de representar y medir el modelo teórico o la teoría sobre la que tú estás basando la construcción de tu test, ¿ya? Por eso es muy importante que en tu informe tú digas, me estoy basando en la teoría de González, ¿no? ¿Quién consideró que la variable X se compone de tales dimensiones? 1, 2, 3, 4, 5. Si tú le vas a incorporar otro, adicionalmente este autor o esta autora considera que debido a la realidad en la cual se va a aplicar este instrumento,
debería incorporarse adicionalmente esta dimensión. ¿Ya? Esta dimensión, según tal autor, tendría estos comportamientos. Plin, 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 plin. Indica tus comportamientos. Y de los comportamientos, por supuesto, van a salir los ítems, ¿no? En el segundo punto dice, este tipo de validez, o sea, la validez de constructo, responde la pregunta, ¿el concepto teórico está reflejado realmente en el instrumento? Ya, fíjense, ¿no? Qué interesante. El concepto teórico está reflejado realmente en el instrumento, y eso te lo va a decir el análisis factorial y las otras pruebas estadísticas que miden esto, ¿no? Que se encargan de esto. ¿Ya? Dice más abajo, para hallar la validez del constructo se deben seguir 3 etapas. ¿Ya? Fíjense, ¿no? En la validez de contenido hay solamente una etapa, que es el juicio de expertos. En la validez de constructo hay 3 etapas. ¿Ya? 1. Se establece la relación entre la variable medida por la prueba y los demás conceptos incluidos en la hipótesis, teoría o modelos teóricos. ¿Qué significa? Se compara la variable con cada una de las dimensiones, con los resultados de cada una de las dimensiones. 2. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan las correlaciones. Cuando habla de conceptos, está hablando de dimensiones, ¿ya? Entonces, primero, mide la relación que existe entre la variable, por ejemplo, personalidad, según Eysenck, y la compara y la asocia estadísticamente con cada una de las dimensiones, que son 3. Extraversión, introversión y neuroticismo. Entonces los compara estadísticamente con cada uno y debe salir siempre un resultado entre 0 y 1. Ya sabemos que si es de 70 para arriba, es válido, ¿no? Si es de 70 a 60, es bajo. Si es de 50, como que no es válido, y para abajo pues es nula, ¿no? Luego se comparan, número 2 dice, los conceptos entre sí, o sea, las dimensiones entre sí. ¿Ya? El análisis factorial compara luego los resultados entre las dimensiones. ¿Ya? Y en tercer lugar, se interpreta la evidencia empírica para encontrar correlaciones significativas entre las variables que en teoría se relacionen. ¿Ya? O sea, dice ahí, se interpreta la evidencia empírica para encontrar correlaciones significativas. Correlación significativa es cuando el resultado del análisis arroja más de 7. ¿Ya? De 7 para arriba. Entonces, se interpreta la evidencia empírica para encontrar correlaciones significativas entre las variables que en teoría se relacionen, o sea, entre todo, ¿no? La correlación total. ¿Ya? Entonces, hay 3 formas, 3 etapas estadísticas para medir la validez de constructo. Ahora, tú no te preocupes porque tú no vas a hacer ninguna operación. O sea, para suerte tuya, porque en mi época yo hacía operaciones matemáticas y estadísticas. Ahora lo único que haces es irte al SPSS o al Excel y decirle, ¿sabes qué? Te vas a YouTube y le preguntas, ¿cómo saco la validez del constructo? Entonces te van a salir todos los pasos, ¿ya? Todos los pasos. Ya luego, si nos alcanza el tiempo, lo vemos. ¿Ya? Muy bien. Dice, bueno, con esto, revisar la lectura, la validez,
visualizar el video, validez de los instrumentos de investigación y vamos a utilizar unos 10 minutos para ver estos videos, ¿ya? Estos videos. Voy a copiar. A ver. Profesor, Si te escucho. profesor, buenas noches, disculpe. Antes que me olvide, la semana pasada, en la clase anterior, usted dijo que nos iba a pasar un documento para los valideces, los jueces. Una compañera le iba a pasar. Ah, sí. ¿No lo ha pasado hasta ahora? No, usted nos iba a pasar. No, ella lo iba a pasar. Ahorita le voy a escribir a ella ¿cómo se pedida? A ver, voy a buscar acá entre sí. Ya, acá está. Suemi Kimberly Asto. Ya, le estoy escribiendo un correo. Lo que pasa es que yo lo había perdido. ¿Ya? En estos momentos voy a ver si nuevamente entre mis archivos si lo tengo. ¿Ya? Para de una vez compartirlo porque ustedes deberían ya tener estos datos. Sí, profesor, por favor. Sí. A ver, un segundo. Bueno, no lo tengo en estos momentos. Voy a conseguirlo. Voy a anotarlo acá. ¿Ya? Ya, lo estoy anotando para enviártelo. Ya, estoy anotando en mi agenda. Sí, yo me había confiado en la luna, pero voy a tener que verlo yo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver validez de constructo. ¿Ya? Acá dice, ¿cómo calcular la validez de un constructo? ¿Ya? A ver, vamos a ver este video. Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Hola a todos y a todas. En este nuevo video vamos a trabajar de metodología de investigación. Vamos a trabajar aquella situación que va a tener que ver con la validez de un instrumento. No me voy a dar vueltas en la teoría, sino voy a ir al grano de cómo se trabaja el método de Lausch para la validez de un instrumento a través del juicio de los expertos. Bueno, ¿qué es la validez No, este de un es validez de instrumento? juicio de... La validez de un instrumento es el juicio que dota de utilidad a un instrumento de medición, es decir, el juicio de un experto que dice es esta que les presento.
Si te estás investigando, ¿es útil o no es necesario? Podría decirse que a cada ítem, los expertos van a tener así y van a poder calificar, por ejemplo, el ítem 1 es esencial o útil o no es necesario. Es muy fácil. El indicador. Vamos a ver validez de constructo, ¿ya? ¿Cómo lo sacan cómo lo sacan en Excel o en el SPS? A ver. En este video tutorial vamos a demostrar cómo se procesa la validez de constructo. Un tipo conocido es la validez dominio total. Dominio vendría a ser las dimensiones y el total la variable. En este caso, con los mismos datos, hemos trasladado a otra matriz de datos los datos de los 5 primeros ítems. Fíjense, antes de continuar, o sea, los nombres ¿por qué por qué las dimensiones se pueden llamar dominio, se pueden llamar constructo o se puede llamar dimensión o factor también? Lo que pasa es de que en este tipo de trabajo entran los estadísticos, entran los matemáticos, entran los sociólogos, entran los psicólogos y cada uno le pone un nombre diferente, pero sí son sinónimos. Es importante que ustedes conozcan eso, ¿ya? Son sinónimos, ¿ya? No se compliquen. Voy a poner análisis factorial, ¿ya? Que es el análisis factorial de conjunto nomás. Ya, miren, vamos a ver, o sea, no se compliquen mucho, pero mire, en 5 minutos te explica cómo se saca un análisis factorial. ¿Ya? Hola, vamos a realizar un análisis factorial a este instrumento. Tenemos 10 ítems y además ha sido aplicado a 36 individuos. Vamos a analizar reducción de dimensiones, factor. Selecciono todas las variables que deseo analizar. En descriptivos voy a seleccionar la prueba KMO, prueba de esfericidad de Barley. Extracción, gráfico de sedimentación. En rotación, Varimax, gráfico de saturaciones. Y en opción voy a ordenar por tamaño. Aceptar. El software lo primero que me extrae es la tablita prueba de KMO o esfericidad de Barley. Esta prueba de esfericidad contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones observadas es en realidad una matriz de identidad. Hay que tener en cuenta también que el estadístico de Barley se distribuye aproximadamente según un modelo de probabilidad de Chi cuadrado. Y es una transformación del determinante de la matriz de correlación. Ojo, si el nivel de significancia es mayor al 0.05, no podemos rechazar entonces la hipótesis nula de esfericidad. Y consecuentemente no podemos asegurar que el modelo factorial sea adecuado para explicar los datos. Acuérdense que nuestra hipótesis nula se parte de que la matriz de correlaciones observadas es en realidad la matriz de identidad. Entonces tengo que probar esa hipótesis nula. Luego voy a trabajar con las comunalidades. La comunalidad de una variable es la proporción de varianza que puede ser explicada por el modelo factorial. Disculpen chicos, creo que esta es una explicación para estadísticos. ¿Ya? Por eso a veces se van a encontrar esto, es bueno buscar. Voy a seguir con validez de constructo. ¿Ya? A ver.
Vamos a ver una parte nada más de este video de acá porque no tengo mucho tiempo, tengo que entrar a la otra clase. Bienvenidos nuevamente a esta serie de videotutoriales de la asignatura Metodología de la Investigación, docente Alejandro Muñoz Bonilla. Nuestro tema de hoy es la validez del instrumento. Parte 2, vamos a abordar la validez del constructo. Utilizaremos para ello el coeficiente de capa de Flakes con la herramienta de Microsoft Excel y el componente que hemos venido utilizando, que es estadística real o Real Statistics. La validez del constructo del instrumento de investigación hace referencia a lo que indica Maolta 1993. Un constructo es una característica o fenómeno que será medido. Por tanto, la validación del constructo es aquella que se realiza al instrumento en función de que éste debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. Realmente, cuando se va a evaluar el constructo, hay que tener en cuenta los conceptos que desde psicología se tienen para ello. Un constructo es una dimensión evaluativa bipolar, simbolizado no por una etiqueta verbal que discrimina entre elementos en función del atributo específico que abstrae. Por ejemplo, bueno y malo, simpático y antipático, constructivista y objetivista, transparente y opaco. De ahí entonces que sea aceptado proceder a la demostración de validez de constructo, sobre todo en aquellas escalas únicas tipo Likert o dicotómicas, mediante el análisis de factores y cofactores y el análisis de varianza, los cuales se calculan a los datos recolectados o una muestra piloto del cuestionario. Hernández Sampieri 2000. Ya, acá es algo importante que dice que todo este análisis se calculan sobre los datos recolectados o sobre una muestra del piloto del cuestionario. Entonces, se hace generalmente sobre el piloto, ¿ya? Sobre el piloto que hacemos los psicólogos cuando terminamos de hacer nuestro test y aplicamos al piloto. Sobre esos resultados del piloto se hace la validez de constructo, ¿ya? O una muestra piloto del cuestionario. Hernández Sampieri 2014 señala que los autores consideran es la validez de expertos, Office Validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con voces calificadas. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y de hecho se consideró por muchos años como parte de esta. Hoy se concibe como un tipo adicional de evidencia. Lo anterior nos lleva a pensar que en efecto la validez de constructo se refiere a cómo el instrumento permite realmente medir la variable principal que se está investigando. Y esto significa una correlación con las dimensiones y los indicadores o variables empíricas con que fue construido el instrumento. En tal sentido, se propone con fines pedagógicos, a fin de validar el constructo del instrumento, recurrir al juicio de expertos buscando establecer si la dimensión aporta para la comprensión del objetivo, el indicador aporta para valorar la dimensión, la pregunta permite lograr la finalidad y la escala de respuesta. Ok, esto está peor de lo que yo había elegido, ¿eh? ¿Por qué está peor? ¿Alguien ha detectado un error? No. ¿Alguien ha detectado un error a lo que estamos viendo? El video dice que la validez de constructo se basa en criterio de jueces. ¿Ya? ¿No? Pero nosotros hemos visto que la validez de contenido es la que utiliza a los jueces para determinar la validez de contenido, ¿ya? Entonces, como verán ustedes algunos videos algunos videos de YouTube no necesariamente son los más cercanos, confunden, ¿no? En todo caso, ustedes van a darle clic al video que he puesto al final de la diapositiva, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna duda con respecto a lo que estamos viendo?
Si faltan ideas, revisen material, ¿ya? Revisen material porque, o sea, no siempre se va a absolver todas las dudas. A mí me gustaría, pero hay algunos que entienden, otros que no entienden totalmente. ¿Sí? Sería bueno que verifiquen, que insistan en, en revisar un poquito de material que les ayuda a ampliar el dato. Para eso les pongo lecturas y para eso les pongo videos, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, con eso habíamos terminado. Le doy gracias por su atención y estamos a la orden, ¿ya?